Muy buenas estudiantes de 11º grado, esta es la asignatura de Matemática 3 en el Bachillerato Técnico Profesional. El tema que desarrollaremos en este video son los ángulos formados por rectas paralelas y transversales. Les saluda el profesor Freddy Munguía. Rectas paralelas y transversales. Comenzamos estudiando las rectas paralelas. Podemos observar trazado en esta parte un trapecio, que es un cuadrilátero con dos lados opuestos paralelos. Podemos observar el lado superior con una línea punteada que se extiende de forma infinita hacia ambos lados, y en la parte inferior también hay otra recta punteada que es la recta S. Las rectas R y S no se cortan. Dos rectas que no se cortan son paralelas, o sea que se extienden hacia ambos extremos de manera infinita y no se van a poder encontrar. Para expresar el paralelismo se utiliza el símbolo, que es este, que es el símbolo del paralelismo. En las figuras anteriores, R paralelo con S. Se lee R es paralela a S, o viceversa, S es paralela a R, o sea que ambas rectas están una al par de la otra. Si dos rectas son paralelas, se marcan las rectas como se muestra en las figuras de la derecha, usando estos símbolos, que son muy parecidos a los símbolos de el mayor que. Aquí estamos indicando que tanto la recta superior como la recta inferior son una paralela a la otra. Ahora tenemos las rectas M y L, además una recta R que las atraviesa. Podemos observar acá las dos rectas paralelas, tanto la M con la L, y existe una recta que es la R que está atravesando ambas rectas paralelas. Al atravesarla se convierte en la recta transversal y se forman ángulos de diferente medida. En este caso se formó un ángulo en cada lado de 90 grados, o sea, ángulos rectos. En otro caso tenemos las rectas M y L. Además, S es otra recta que las atraviesa. Podemos observar la recta M, la recta L, son paralelas, y hay una recta S que las está atravesando. Esa es la recta transversal. Al atravesarla se forman ángulos en la parte superior como inferior. Aquí se formó un ángulo de 30 grados y abajo otro ángulo de 30 grados, que son ángulos correspondientes y son ángulos congruentes, o sea, de la misma medida. Se forman diferentes ángulos tanto en la parte superior como en la parte inferior. La recta que corta dos o más rectas se llama recta transversal. En los casos anteriores, R y S son rectas transversales. De rectas paralelas y transversales se forman diferentes ángulos. Entonces ahora vamos a ver esos ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Vamos a trazar una recta. En la parte inferior otra recta. Observamos aquí dos rectas de color azul. Ambas son paralelas, a las que vamos a llamar M y L. Vamos a tener otra recta transversal, la que está ahí trazada en color rojo. Esa va a ser la recta transversal T. Ahí tenemos M y L, y si ustedes se fijan, se formaron diferentes ángulos. Se formaron diferentes ángulos tanto en la parte de arriba como en la parte inferior. Hay 8 ángulos en realidad los que se formaron. Y ahí tengo esos ángulos con las letras minúsculas A, B, C, D. En la parte de abajo E, F, G y H. La recta transversal. Y aquí tenemos el símbolo del paralelismo de la recta M y L. Tenemos ahora los ángulos internos, que son los ángulos que
tengo en color rojo. En este caso el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F, que son los ángulos que están internos a las dos rectas de color azul, a las dos rectas paralelas, los que están en color rojo, los que están en medio de todo. Y los ángulos externos, que son los ángulos que aparecen en la parte de afuera. En este caso el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H están en la parte externa. Los que no están dentro de las rectas paralelas son externos. A, B, G y H. En esta parte vamos a estudiar lo que son los ángulos internos. C, D, el ángulo E y el ángulo F, que fue el análisis que resultó de los ángulos internos. Ahora, ángulos alternos internos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los ángulos que están uno arriba y uno en la parte de abajo, uno hacia la derecha de la recta transversal y uno hacia la izquierda. Si observamos, el ángulo C está en la parte de arriba. El ángulo F sería el ángulo alterno interno, ya que uno está arriba y otro está abajo, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Aparte, los dos se mira que son ángulos que tienen la misma abertura. Entonces la primer pareja son C y F. La otra pareja alterna interna, o la otra par de ángulos alternos internos, son el ángulo D y el ángulo E. El ángulo D está en la parte de arriba y el ángulo E en la parte inferior. Por tanto, son los ángulos alternos internos que forman la otra pareja. Son de la misma medida, o sea, son congruentes. Tanto C y F son congruentes como D y E. Ahora estudiemos los ángulos alternos externos. Entonces nos vamos a centrar en los ángulos A, B, G y H, que son los que nos dieron como resultado los ángulos externos. En este caso se les va a llamar ángulos alternos externos. Para determinar la primer pareja tenemos que observar quién es el alterno externo de A. La letra A, el ángulo A, está en la parte de arriba. Entonces, el ángulo H se encuentra en la parte de abajo, si ustedes se fijan. El ángulo A está en la parte de arriba y el ángulo H está en la parte de abajo. Uno está a la izquierda de la recta transversal y uno está a la derecha. Por tanto, es la primer pareja que se formó alterna externa. En este caso, A y H. Y la otra pareja sería el ángulo B y el ángulo G. Uno está arriba, el otro está abajo, uno está a la derecha y otro está a la izquierda de la recta transversal. Aparte, las aberturas que se forman vienen siendo las mismas. Son de la misma medida B y G y lo que significa que son congruentes. La palabra congruente o congruencia significan de la misma medida. Continuamos con otro planteamiento de ángulos. En este caso, los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es esto de vértice? Los vértices son los puntos donde se intersectan las rectas. En este caso tenemos dos vértices. En la parte superior se intersectó la recta de color azul con la recta de color rojo en este punto de acá, y en la parte inferior ahí tenemos el otro vértice. Entonces estos son los que nosotros llamamos vértices. Estos pequeños cruces, que es únicamente un punto donde se interceptaron las rectas. Ahora bien, tenemos en la parte de arriba los ángulos A, B, C y D. ¿Cuál es el ángulo opuesto a A? Pues sería D. En este caso, A y D están opuestos, está uno frente al otro. Esa es la primer pareja, el ángulo A y el ángulo D.
La otra pareja de ángulos se desprende de la misma parte superior. En este caso tenemos el ángulo C y el ángulo B. Son la segunda pareja. B y C son otros ángulos que están opuestos por el vértice. Ahora, en la parte inferior podemos observar otros 4 ángulos. El ángulo E y el ángulo H forman la primer pareja de ángulos opuestos por el vértice en la parte de abajo. Y claro, F y G vienen siendo la segunda pareja. Entonces ahí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son de la misma medida, o sea que son congruentes. La última parte de estudio de este tema de los ángulos consiste en ángulos correspondientes. Para ello vamos a usar un poquito de imaginación y vamos a partir esta figura en dos partes, quedándonos en la parte de arriba los ángulos A, B, C y D, y en la parte de abajo los ángulos E, F, G y H. Entonces, la figura que yo realicé arriba, vamos a imaginarnos que la colocamos encima de la figura que desarrollé en la parte de abajo. El ángulo A corresponde a la misma posición que E. Entonces son ángulos de la misma medida y tienen la misma posición. Arriba la letra A y abajo la letra E. Ahí está la primera pareja correspondiente. A corresponde a E. La otra pareja viene siendo B y F. B y F son ángulos correspondientes. La misma posición que tiene B en la parte de arriba es la misma posición que corresponde F en la parte de abajo. El ángulo C corresponde con G. Entonces tiene la misma posición. C y G son correspondientes. Y por último, D con H. Son la pareja de ángulos correspondientes. Son de la misma medida y son congruentes. Entonces esos son los ángulos correspondientes.